Nezach, el séptimo Sepira. Títulos: Nezach, Victoria. Imagen mágica, una bella mujer desnuda. Posición en el árbol, al pie del pilar de la misericordia. Texto yetzirático: el séptimo sendero es llamado la indulgencia oculta, porque es el esplendor refulgente de las virtudes intelectuales que perciben los ojos del espíritu y las contemplaciones de la fe. Título dado a Nezach, la firmeza. Nombre divino: Jehová Tzabaot, Dios de los ejércitos. Arcángel: Aniel. Orden angélico: Elohim, dioses. Chakra mundano: Noga, Venus. Experiencia espiritual: visión de la belleza triunfante. Virtud: ausencia de egoísmo. Vicio: impudor, lujuria. Correspondencia en el microcosmos: los riñones, la cadera y las piernas. Símbolo: la lámpara, el cinto, la rosa. Cartas del tarot: los 4-7. 7 de bastos: valor. 7 de copas: éxito ilusorio. 7 de espadas: esfuerzo inútil. 7 de oros: fracaso. Color en Atzilut: ámbar. Color en Bria: esmeralda. Color en Yetzira: amarillo brillante tirando al verde. Color en Asia: oliva sembrado de oro. Se comprende mejor a Nezach, la esfera de Venus si se compara con Had, la esfera de Mercurio, representando, respectivamente, la fuerza y la forma. Nezach representa los instintos y las emociones que ellos hacen nacer, y Had, el mental concreto en el macrocosmos, corresponde a 2 grados de la condensación de la fuerza en la forma. En Nezach, la fuerza es relativamente libre, no siendo detenida más que por contornos extremadamente fluidos y que se mueven sin cesar, mientras que en Had reviste por primera vez, una forma netamente definida y durable, aunque de una naturaleza todavía muy tenue. En Nezach, una forma particular de fuerza aparece como un tipo de seres que se mueven de aquí a allí a través de los límites de la manifestación, una manera completamente elusiva. Estos seres no tienen personalidad individualizada, y se parecen a los ejércitos con sus banderas que se ven en las nubes del sol poniente. En Had produce la individualización de cada unidad separada, por lo que hay continuidad de existencia. Todo espíritu, en Nezach, es alma-grupo, y en Had, el espíritu humano tiene sus rudimentos. Consideremos, ahora, a Nezach en sí, bajo sus aspectos macrocósmico y microcósmico, no debiendo olvidarnos que nos hallamos en una esfera de ilusión, y que lo que será descrito en términos de forma no son más que apariencias percibidas por el espíritu y proyectadas como formas pensamiento en la luz astral. Es esencial comprender este punto capital si se quiere evitar la superstición. Todo lo que es percibido por los ojos del espíritu y por las contemplaciones de la fe, tiene su base metafísica en Joma, el Sepira superior del pilar de la misericordia. Pero en Nezach, un gran cambio se produce en nuestro modo de entender los diferentes tipos de existencia asignados a cada esfera dada. Hasta ahora, hemos percibido por medio de nuestra intuición, nuestro entendimiento fue sin forma o en todo caso, representado por los símbolos más abstractos, estos no se ofrecen más después de Tiparet, sino que llegamos a símbolos concretos como la rosa asignada a Venus, para Nezach, y el caduceo, emblema de Mercurio, para Had. Como ya se ha visto, concebimos los sepirot superiores bajo el aspecto de factores de manifestación y de función. En nuestro estudio sobre Tiparet hemos dicho cómo la inteligencia mediadora, como el Seper Yetzira expresa, rompe en un prisma la luz blanca de la vida única, de manera que se convirtió por ese hecho en el esplendor refulgente de múltiples rayos de Nezach. Aquí, ya no tratamos con la fuerza, sino con fuerzas, tampoco con la vida, sino con vidas. Lógicamente, pues, el orden angélico signado a Nezach es el de los Elohim, o dioses. El uno está dividido en muchos, para los fines de la manifestación en la forma. Los múltiples rayos de Nezach no son la luz blanca que nos permite ver todas las cosas bajo su verdadero color, son de diversos colores,
cada uno de ellos revelando e intensificando algún aspecto especial de la manifestación. La luz azul, por ejemplo, nos revela solo los colores que armonizan con él, los colores complementarios son negros. Toda vida o toda forma de fuerza se manifiesta en Nezach, es una especie parcial y especializada, de manera que un ser cualquiera, desarrollándose en esta séptima esfera, no puede tener un desarrollo completo sino que será siempre la criatura de una idea, de una función única, muy simple, estereotipada. Es el factor Nezach que es básico en nuestros instintos, cada uno de los cuales, en su esencia no intelectualizada, hacen hacer los reflejos apropiados, por ejemplo, los labios de un niño succionarán todo lo que se les ofrezca. Los seres de Nezach, los Elohim, no son inteligencias, sino ideas revestidas de una forma. Los Elohim, para darles su nombre hebreo, son influencias formadoras por las cuales la fuerza que crean se expresa en la naturaleza. Su verdadero carácter puede ser discernido en Gesed, donde, según el Sefer Yetzirah, se llaman los poderes sagrados. Sin embargo, en Nezach, que representa la cuna superior del éter reflector, sufren un cambio, el espíritu del hombre, formador de imágenes, comienza a obrar sobre ellos, amoldando la luz astral en forma tal, que los representará por su propia conciencia. Es muy importante para nosotros comprender que estos sepirot inferiores están poblados de millares de formas pensamiento, que todo lo que ha podido concebir la conciencia humana, aun sea confusamente, tiene allí una forma revestida de luz astral que cuanto más la imaginación se aplique a idealizarlo, tanto más esta forma se convierte en definida. De consiguiente, las generaciones ulteriores de videntes, cuando intenten discernir la naturaleza espiritual y la esencia íntima de cualquier forma de vida, encontrarán forzosamente estas imágenes, las creaciones de criatura que a menudo se las usa mal, tomándolas por la esencia abstracta en sí, la cual no puede ser hallada en ningún plano ofreciendo imágenes a la visión psíquica sino únicamente en aquellos que discierne la intuición pura. En los tiempos de su mentalidad primitiva, el hombre adoró esas imágenes que representaban para sus ojos las grandes fuerzas naturales, tan importantes para su bienestar exterior, así estableció entre ellas y él un lazo de unión, gracias al cual desarrolló un canal donde las fuerzas representadas podían verterse en su alma, estimulando así el factor de ese culto. Sobre todo se desarrolló e intelectualizó como en Egipto y Grecia, crearon imágenes extremadamente definidas y poderosas, son esas a las que, generalmente, se las considera como dioses. Generaciones de creencia y de culto, construyeron en la luz astral una forma muy eficaz. Cuando el sacrificio se sumó a la fe, descendió paso más hacia los planos de la manifestación, se hizo visible el vasto éter de Yesod, finalmente, se convirtió en un poderoso agente mágico, capaz de obrar por sí propio cuando se le sumó un alma por las ideas concretas generadas en Had. Vemos así que todo ser celeste concebido por el espíritu del hombre tiene por base una fe natural, pero que, sobre la base de esta fuerza, se construye una imagen simbólica que le corresponde y representa, imagen animada y hecha activa por el juego de esta misma fuerza. La imagen no es más que un modo de representación adoptado por el espíritu humano para sus fines, pero la fuerza que ella representa y para la cual es el alma un poder muy real y, en ciertos casos, muy poderoso. En otros términos, aunque la forma aparente de los dioses sea debida a nuestra imaginación, la fuerza a ella asociada es real y activa a la vez. Este hecho es no solo la clave de la magia talismánica, tomada en su más amplio sentido, que incluye todo objeto consagrado para uso de la meditación y del ceremonial, sino también de muchas cosas corrientes que no podemos a menos de observar, y que parecen inexplicables. Dan cuenta de un gran número de puntos en una religión bien construida, que son muy reales para quien crea, y extraños para el incrédulo, pues es incapaz de explicarlos y tampoco los puede negar. Sin embargo, en Nezach tenemos la forma más tenue de esas realidades, que no son percibidas por las contemplaciones de la fe ni por la mirada del espíritu. Por el contrario, en Had se cumple toda clase de operaciones mágicas donde el mental, a su vez, interviene para dar a esas apariencias flotantes una forma y una duración, pero en la esfera de Nezach esas operaciones no tienen lugar.
Todas las formas de los dioses son adoradas aquí por intermedio de las artes, y no concebidas por sistemas abstractos. Para todo fin práctico es imposible separar las actividades de Nezach y de Had, que constituyen un par funcional, exactamente como Geburah y Gesed representan los dos aspectos del metabolismo, el catabólico y el anabólico. Las funciones de Nezach están implícitas en Had, porque Had emana de Nezach, y los poderes desarrollados por evolución en la esfera de este último son la base de los poderes visuales de Had. De consiguiente, todas las operaciones mágicas de la esfera de Had tienen por base las formas de vida obtenidas en Nezach, y, como el espíritu humano va de esfera en esfera, un buen número de las capacidades de Had han sido transferidas a Nezach por almas humanas que se hallan en el sendero de la iniciación. Por tanto, las dos esferas no están netamente disociadas como lo implicaría su clasificación, sino en cada una de ellas un cierto tipo funcional tiene un marcado predominio. Los contactos con Nezach no se obtienen por una concepción filosófica del género de vida que allí reina, tampoco por el psiquismo ordinario generador de imágenes, sino por un sentimiento adecuado, como también lo ha expresado Al-Yarnaan Blackwood en sus libros, donde tanto se transparenta la esfera de Nezach. Por la danza, el sonido y el color es como pueden ser evocados los ángeles de Nezach. El adorador de un dios, en esta esfera, entra en comunión con él, por medio de las artes, en la medida en que sea artista, en cualquier dirección que fuere, y se halle capaz de hacer de su dios una imagen simbólica, podrá establecer el contacto y atraer la vida en sí mismo. Todos los ritos que tengan movimiento y color actúan en la esfera de Nezach. Y puesto que Had, la esfera de las operaciones mágicas, toma fuerza de Nezach, se deduce que toda operación mágica de la esfera de Had tiene un elemento de Nezach si es que esa operación es eficaz. Para ofrecer una base a la manifestación, la sustancia etérica debe ser atraída por una forma de sacrificio cualquiera, aunque sea quemando incienso. Este problema será plenamente estudiado cuando estemos en la esfera de Yesod, a que pertenece realmente. Es necesario señalarlo aquí, porque el sentido de los ritos de Nezach no puede ser realizado sin la comprensión de los medios que presiden la manifestación y de manera en que el Dios se aproxima a sus adoradores. Consideremos ahora a Nezach desde el punto de vista microcósmico del árbol de la vida, o sea el árbol subjetivo que se encuentra en el alma donde los Sepirot, como es sabido, se convierten en factores de conciencia. Los tres superiores y el primer par de Sepirot manifestados Gesed y Geburah, representan el yo superior, con Tiparet como punto de contacto con el yo inferior. Los cuatro Sepirot inferiores, Nezach, Had, Yesod y Malkut, representan el inferior o personalidad, la unidad de encarnación, con Tiparet como punto de contacto con el yo superior o ego, que algunas veces es llamado el santo ángel guardián. Desde el punto de vista de la personalidad, Tiparet representa la conciencia superior que percibe las realidades espirituales, Nezach representa los instintos, y Had el intelecto. Yesod representa el éter o quinto elemento, y Malkut los cuatro elementos que forman el aspecto sutil de la materia. Todo lo que el ordinario intelecto humano puede realizar, es naturaleza de la materia densa, Malkut, y del intelecto, Had, siendo ambos aspectos concretos de existencia. El intelecto no puede apreciar las fuerzas que construyen las formas, tal como están representadas por Nezach, la esfera de los instintos, y por Yesod, el doble etérico o cuerpo sutil. Por tanto, es necesario que estudiemos a Nezach con cuidado, su naturaleza y su importancia escapan normalmente a nuestra comprensión. Comprenderemos mejor la naturaleza de Nezach en el microcosmos si recordamos que es la esfera de Venus, con todo lo que ello implica. Traduciendo en buen español el lenguaje cabalístico simbólico, ello significa que aquí nos relacionamos con la función de polaridad, la cual contiene mucho más que el sexo, tal como corrientemente se lo concibe. A este respecto es importante hacer notar que Venus, o Afrodita según su nombre griego, en absoluto es una diosa fecunda como lo son Perséfone y Ceres, sino la diosa del amor. Ahora bien, en el concepto de vida de los helenos, el reino del amor era mucho más vasto que la relación entre los sexos,
pues comprendía la camaradería de los soldados y la relación entre maestro y discípulo. La hetaira griega, o mujer que hacía profesión del amor, era algo por completo diferente de la prostituta moderna. El heleno guardaba la simple relación sexual física para su esposa legítima que estaba encerrada en el gineceo o harén, donde servía simplemente a los fines de darle herederos legítimos. La esposa, que por otra parte era de sangre pura, no tenía educación y tampoco tenía valor para desarrollar su seducción ni practicar el arte de agradar. Menos aún le estaba permitido adorar a la diosa Afrodita, que preside los más elevados aspectos del amor. Las deidades que ella debía venerar eran las del hogar doméstico. Ceres, la diosa de la tierra, gobernaba los misterios de las mujeres griegas. El culto de Afrodita era algo bien distinto que el cumplimiento de una función animal. Concernía al interludio sutil de la fuerza vital, el cual comprendía dos factores, el curioso flujo y reflujo, el estimulante y la reacción, que desempeñan un papel tan importante en las relaciones entre los sexos, pero que va mucho más allá que la esfera del sexo. En principio, la hetaira griega era una mujer muy culta evidentemente. Había distinciones entre ellas, desde la categoría más baja, parecida a la geisha japonesa, hasta la categoría más elevada, que tenía un salón, a la manera de las célebres francesas llamadas bas bleus, y eran mujeres de reconocida virtud física a quienes ningún hombre hubiese osado hacer proposiciones groseras. Visto el respeto con que los griegos consideraban la función sexual, es probable que en ningún grado de la sociedad la hetaira se aproximase a la degradación de las actuales prostitutas profesionales. La función de la hetaira era la de satisfacer tanto los gustos intelectuales de sus clientes como sus apetitos. Era huésped y amante. Los poetas y filósofos iban a él para recibir inspiración y agudizar su espíritu, pues se consideraba entonces que ninguna fuente de inspiración, para un intelectual, equivalía a la sociedad de una mujer verdaderamente culta. En los templos de Afrodita, el arte de amar era constantemente estudiado, y las sacerdotisas eran formadas desde la infancia. Este arte no era solo el de provocar la pasión, sino satisfacer plenamente en todos los grados de conciencia, no solamente por la satisfacción de las necesidades físicas del cuerpo, sino por el cambio sutil de magnetismo, por una polarización intelectual. Ello elevaba el culto de Afrodita muy por encima de la sensualidad pura y simple, y así se explica que las sacerdotisas de ese culto inspirasen respeto y que en absoluto fuesen miradas como prostitutas ordinarias, aunque ellas acogiesen al primer llegado. Cumpliendo su arte, servían para satisfacer a ciertas exigencias sutiles del alma humana. Nosotros, por medio del cine y los espectáculos hemos llevado el arte de estimular el deseo a un grado desconocido por los griegos, pero no tenemos la menor noción del arte mucho más importante de despertar las necesidades del alma humana por un cambio magnético, etérico y mental a la vez. Es por esta razón que nuestra vida sexual, desde el punto de vista tanto fisiológico como social, parece tan inestable y mezquina. No podemos juzgar sanamente el sexo sin comprender que es un aspecto de lo que en ocultismo se llama polaridad, y que su principio rige toda la creación. En efecto, es la base de la manifestación. En el árbol de la vida está representado por los dos pilares de la misericordia y de la severidad. Toda actividad está comprendida en el principio de polaridad, lo mismo que toda la función de la forma está comprendida en el principio del metabolismo. La polaridad significa, esencialmente, el aflujo de una fuerza que va de una esfera de alta presión a una esfera de presión baja. Los términos alto y bajo deben ser entendidos siempre como relativos. Toda esfera de energía, cualquiera que sea, siempre tiene necesidad de ser estimulada por el influjo de una energía más elevada que aumenta su presión inferior. La fuente de toda energía es el gran manifestado. Ella sigue su ruta de nivel en nivel, cambiando su forma de un nivel a otro hasta convertirse finalmente, en terrestre en la esfera de Malkut. En toda vida individual, en toda forma de actividad, en todo grupo social organizado para el fin que fuere, ejército, culto, compañía financiera, vemos en acción la marcha de esa energía, en forma de circuito. El punto capital a realizar es que en el árbol de la vida microcósmico hay un vaivén hacia arriba y abajo de las esferas negativa y positiva,
de los grados de nuestra conciencia, lo espiritual informa al espíritu, este a las emociones, estas al doble etérico que construye el vehículo físico, el cual es la tierra del circuito. Este es un punto que algunas veces se descuida, pero cuyas consecuencias pueden comprenderse cuando se está prevenido. Lo que es menos cómodo para comprender es que hay un flujo entre cada cuerpo o nivel de conciencia y su aspecto correspondiente en el macrocosmos. Así como hay integración y expulsión en Malkut, donde el alimento y el agua son asimilados por el cuerpo, expulsados por las funciones de la excreción, y alimentan entonces el reino vegetal bajo el nombre decente de abono, así también hay integración y expulsión del doble etérico a la luz astral, y del cuerpo astral al espíritu, y asimismo a través de todos los planos donde existen los factores más sutiles que representan los 6 sepirot superiores. La esencia de la cábala mágica, que es la aplicación práctica del árbol de la vida, consiste en desarrollar esos circuitos magnéticos sobre todos los diferentes niveles, y así fortificar y agrandar el alma. Como el cuerpo físico se alimenta comiendo y bebiendo, y mantenido en buena salud por sus funciones de excreciones que pueden ser llenadas las operaciones de la esfera de Malkut, asimismo el alma humana es intensificada por las operaciones de la esfera de Tiparet, llamada también la esfera de redención, la cual mantiene sana nuestra alma. Sabemos cómo la iniciación desarrolla los poderes del psiquismo superior y permite al espíritu humano comprender las verdades espirituales, lo que no siempre comprendemos es que, para recorrer toda la gama de sus desarrollos, el hombre tiene necesidad igualmente de desarrollar el poder de entrar en contacto con la energía natural en su forma sutil, tal como está representada por la esfera de Nezach. Estamos acostumbrados a admitir que lo espiritual y lo natural están en mutuo antagonismos, que debemos robar a Pedro para pagar a Pablo, y a deducir que si lo espiritual es el bien más elevado, lo natural es necesariamente el mal más inferior. No comprendemos que la materia es una cristalización del espíritu y el espíritu de la materia volatilizada, que entre ellos no hay antinomia de substancia, como no la hay entre el agua y el hielo, ni comprendemos que ambos son estados diferentes de una cosa única, como la llaman los alquimistas. Es este el gran secreto alquímico que constituye la base filosófica de la doctrina secreta de la transmutación. Pero la transmutación de los metales es de muchísima menos importancia, comparada con la transmutación de energía que se trata de realizar en nuestra alma, es a esta que los iniciadores se aferran por medio del árbol de la vida, y lo mismo que la conciencia es transformada de arriba hacia abajo del pilar central de la dulzura o del equilibrio, asimismo es transformada la energía de arriba hacia abajo del pilar del rigor, en el cual Had, el intelecto, constituye la base. En Joma, pues, el gran poder masculino del universo, se efectúa la prodigiosa partida de la vida, en Gesed se efectúa organización de las fuerzas por medio de sistemas que se corresponden, en Nezach tenemos una esfera de evolución que, ascendiendo desde Malkut como fuerza organizada, nuevamente vuelve capaz de entrar en contacto con la fuerza esencial, Nezach, la esfera de Noga, nombre hebreo para Venus Afrodita, es, pues, una esfera de la más elevada importancia desde el punto de vista del trabajo oculto práctico. Como la mayor parte los aprendices oculistas trabajan solo en el pilar central, pilar de la conciencia, y descuidan los pilares laterales, que son los pilares de la función, es por ello que, generalmente, obtiene resultados despreciables. En este caso, el ciego guía al ciego, y el así llamado iniciador de las fraternidades ocultas modernas, el cual es más bien un místico que un ocultista auténtico, no entiende que la iniciación comprende lo consciente y lo inconsciente y que debe iluminar tanto los instintos como aclarar la razón. Hemos considerado a Nezach desde el punto de vista objetivo y subjetivo, nos resta estudiar el simbolismo de este sépira a la luz del conocimiento que hemos obtenido. Observemos de inmediato que el simbolismo contiene dos ideas perfectamente diferentes, la idea del poder y la idea de la belleza, evocando, así el viejo mito de Venus y de Marte, enamorados como se sabe, uno del otro. Estos mitos no son en absoluto fábulas, excepto en su sentido histórico, son mitos que representan verdades para el espíritu. Cuando encontramos la misma idea en panteones diferentes,
cuando vemos que seres tan desemejantes como el cabalista hebreo y el poeta griego de mentalidades tan opuestas como los polos, ofrécennos el mismo concepto revestido de formas distintas, debemos deducir que ello no es un mero accidente, sino que es menester un examen muy atento. No usaremos esta vez nuestro método habitual de analizar los símbolos en el orden dado, y los clasificaremos de acuerdo con los dos tipos en que se muestran. El título hebreo del séptimo sépira es Nezach, cuyo sentido es victoria. Su título adicional es la firmeza, que evoca la misma idea de dominio y de energía victoriosa. El nombre divino es Jehová Sabaoth, que significa el Dios de las legiones o también de los ejércitos. El orden de Nezach es el de los Elohim o dioses, los cuales gobiernan la naturaleza. Las 4 series de cartas del tarot asignadas a este sépira contienen la idea de batalla, aun bajo la forma negativa. Sin embargo, es curioso notar que solamente el 7 de bastos tiene un sentido positivo, siendo maléficos los otros. La razón de ello nos resulta clara cuando examinamos todo el simbolismo, pero por el momento lo dejaremos de lado, para volver a él más adelante. Examinaremos, ahora, la otra serie de imágenes simbólicas. El chakra mundano de Nezach es Venus, y su imagen mágica bien apropiada es el de una muy bella mujer desnuda. La experiencia espiritual asignada a estas esferas es la visión de la belleza triunfante. La virtud es la ausencia del egoísmo, es decir, la facultad de adoptar la polaridad negativa. Los vicios son los que ocasionan el abuso del amor, el impudor, la lujuria. La correspondencia microcósmica indica los riñones, la cadera, las piernas. Notemos que estos forman el encuadramiento de los órganos generadores, sin ser órganos mismos, y nos confirman la idea ya conocida de que la diosa del amor y la diosa de la fecundidad son distintas. Los signos asignados a Nezach son la lámpara, el cinto y la rosa. Los dos últimos se explican por sí propios, pues están asociados tradicionalmente con Venus. Pero la lámpara debe ser explicada, ya que no lo es por la tradición, debiendo para ello recurrir a nociones de alquimia. Los 4 elementos están asociados a los 4 sepirot inferiores y, de estos elementos, es el fuego el que está asociado a Nezach. La lámpara es el instrumento mágico requerido en las operaciones que conciernen al elemento fuego, y de allí su asociación con Nezach. El elemento fuego está asociado a la fuerza ígnea que se halla en el corazón de la naturaleza, y en relación con el aspecto marciano del sépira de Venus. Vemos, pues, por un examen del simbolismo precedente, que el simbolismo victorioso o marciano está asociado al macrocosmos, y el del amor o de Venus, al microcosmos, es decir, al aspecto subjetivo. Esto nos da la clave de una verdad psicológica importante bien comprendida por los antiguos, pero que debió esperar los trabajos de Freud para ser traducida en lenguaje moderno. Su mejor expresión consiste en decir que la energía elemental o el dinamismo fundamental de un individuo está en conexión muy estrecha con su vida sexual. Este es un hecho importante de nuestra vida psíquica, conocida por los psicólogos, aunque sea despreciado por los psíquicos y místicos, generalmente inclinados a un idealismo que procure evadirse de la materia y eludir sus problemas. Pero esa evasión equivale, en una campaña militar, a dejar atrás una fortaleza que no ha sido conquistada, y el mejor método, o más bien el único método para producir una existencia completa y un temperamento equilibrado, es el de dar su verdadero lugar a Nezach, el cual equilibra la intelectualidad de Had y el materialismo de Malkut, recordando siempre que el árbol de la vida comprende los 2 pilares de polaridad y, entre ellos, el sendero de equilibrio. El verdadero secreto de la virtud natural consiste en el reconocimiento de los derechos que tienen los pares opuestos, no existe entre ellos ninguna antinomia parecida a la del bien y el mal, sino un equilibrio entre 2 extremos, ambos malos cuando son llevados al exceso, y dando nacimiento al mal cuando pierden el equilibrio. La licencia no controlada conduce a la degradación, pero, por otra parte, el idealismo sin freno lleva a la neurosis. Hay 3 clases de personas que entran en lo interior del velo: el místico, el psíquico y el ocultista. El místico aspira a la unión con Dios, y alcanza su meta, dejando de lado en su vida todo lo que no sea Dios.
El psíquico es un receptor de vibraciones muy sutiles, pero no sabe transmitirlas. En una cierta medida, el ocultista tiene ese poder receptor, pero su objeto es guardar el control y poder dirigirse a los reinos invisibles, de la misma manera que el hombre de ciencia ha aprendido a controlarse y conducirse en el reino de la naturaleza visible. Para llegar a un fin de este orden, le es necesario trabajar con las fuerzas invisibles sabiéndolas comprender, de la misma manera que el sabio aprende a dominar la naturaleza. Algunos de estos poderes invisibles, los que vienen de Keter, son espirituales, los otros, los que vienen del Malkut, son elementales. Las fuerzas emanadas de Keter en el macrocosmos son recogidas en el microcosmos merced al centro de Tiparet, como se dice en lenguaje cabalístico, las fuerzas elementales son recogidas por el centro de Yesod, pero este es el punto importante, todas son dirigidas, controladas, en la medida en que se mantiene el equilibrio entre las esferas de Nezach y de Had. En el microcosmos, Nezach representa la parte instintiva, emocional de nuestra naturaleza, y Had representa el intelecto. Nezach, en nosotros, es el artista, y Had el sabio. Según la variación de nuestro humor entre dinamismo y oposición, la polaridad Nezach-Had se producirá en este microcosmos. La preponderancia de Had nos hará teóricos, sin práctica en materia oculta. Nadie en quien no funcione la esfera de Nezach podrá abordar la magia, pues el escepticismo de Had destruirá, antes que nazcan, todas las imágenes mágicas. Como todo en la naturaleza, Had, no fecundado por la polaridad opuesta, quedará estéril. Es necesario que en todo ocultista que quiera trabajar prácticamente, haya un artista. El intelecto en sí, por poderoso que sea, no confiere el poder. Es gracias a Nezach que los poderes elementales tienen acceso en nuestra conciencia. Sin Nezach, ellos quedan en la esfera subconsciente de Yesod, donde esperan ciegamente. En los misterios se enseña que todo nivel de manifestación tiene su ética, su noción de lo justo e injusto, y que no debemos confundir los planos esperando de uno lo que corresponde al otro. En las esferas del pensamiento, la ética es lo verdadero, y en el plano astral, esfera de las emociones, de los instintos, la ética es lo bello. Debemos aprender la justicia de la noción de la belleza, y la belleza de la justicia, si queremos que todas las provincias de nuestro reino interior obedezcan a la autoridad central de la conciencia unificada. Entrando en la región de los 4 sepirot inferiores, penetraremos en la esfera del espíritu humano. Considerados subjetivamente, constituyen la personalidad y sus poderes. La meta de la iniciación oculta es el desarrollo de esos poderes y unirlos con Tiparet, que es el hogar del yo superior e individual, desarrollo y unión a los que se llega tomando esos poderes desde el más elevado punto de vista, tal como debe hacerse siempre, so pena de caer en la magia negra. De consiguiente, estudiando a Nezach, hemos franqueado el umbral de los misterios y hallamos la sierra sagrada reservada solamente a los iniciados. Quien escribe estas líneas no defiende en absoluto un secreto que no es más que una argucia sacerdotal, pero existen ciertos hechos de los misterios de los cuales es mejor no hablar mucho, para que no se cometan abusos. Asimismo, hay una tendencia inveterada de la naturaleza humana a aplicar sus propias definiciones en los términos que le son familiares, y a rehusar reconocerlos fuera de sus asociaciones ordinarias. Si levantamos una punta del velo y decimos que el sexo es solo un caso especial del principio universal de polaridad, la gente deducirá de inmediato que la polaridad y el sexo son sinónimos en sí. Si afirmamos que, aunque el sexo sea una parte de la polaridad, otra parte importante no tiene, sin embargo, ninguna vinculación con él, la gente procura ignorar esta afirmación. Probablemente seríamos mejor comprendidos si sustituyéramos la terminología de los físicos por la de la psicología, y dijéramos que la vida debe seguir su circuito, aisladla y ella quedará inerte. Observemos la personalidad del hombre como una máquina eléctrica, es necesario que ella sea puesta en contacto con la cámara de donde parte la energía que es Dios, fuente de toda vida, o no funcionará, pero también debe entrar en contacto con la región de la Tierra, pues de lo contrario no podrá circular la energía.
Todo ser humano debe arraigarse a la tierra, literal y metafóricamente. El idealista procura aislarse completamente de los contactos terrestres, para no desperdiciar energía, y este lo hace porque no comprende que este globo es un gran imán. Una antigua tradición declara que la clave de todos los misterios fue grabada en las tablas de esmeralda de Hermes, donde fueron escritas las palabras siguientes: como abajo es arriba. Apliquemos a la psicología los principios de la ciencia física, y descifraremos la energía. Que aquel que tenga oídos para oír, oiga. Finalmente, consideraremos el sentido de las cartas del tarot, asociadas a Nezach. Son los 4-7 de ese juego. Como llegamos a la esfera del plan terrestre, consideramos oportuno explicar lo que representan estas cartas menores del tarot en la adivinación. Simbolizan los diferentes modos de función de los diversos poderes epiróticos en los 4 mundos de los cabalistas. La serie de bastos corresponde al nivel espiritual, la de las copas, al nivel mental, las espadas, al plano astral, y los oros, al plano físico. De consiguiente, si cae el 7 de oros en una operación adivinatoria, significa que la influencia de Nezach desempeña un papel en el plano físico. Hay un viejo proverbio que dice: dichoso en el amor, desgraciado en el juego. Es otra manera de decir, que aquel que tiene sex appeal para las personal de sexo opuesto, está incesantemente sobre ascuas, si podemos expresarnos de esta manera. Venus, en los asuntos terrestres, es una influencia importuna, pues trastrueca los aspectos serios de la vida. Tan pronto como su atractivo se hace sentir en Malkut, debe pasar el cetro a Ceres, y desaparecer. Los hijos y no el amor son los que constituyen un hogar durable. El nombre cabalístico del 7 de oros, es fracaso, y no tenemos más que pasar revista a la vida de Cleopatra, Eloísa e Isolda para comprender que Venus, en el plano terrestre, tiene por divisa: por el amor pierdo el mundo. La serie de espadas concierne al plano astral. El título secreto del 7 de espadas es esfuerzo inestable, lo cual expresa bien la acción de Venus en la esfera emocional y su intensidad efímera. El título secreto del 7 de copas es éxito ilusorio. Esta carta representa la acción de Venus en la esfera mental, donde ella no contribuye en nada para hacer claras las concepciones. Cuando estamos bajo su influencia, creemos lo que queremos creer. En este plano, su divisa podría ser: el amor es ciego. Solamente en la esfera del espíritu Venus está en lo que le es propio. Allí su carta, el 7 de bastos, se llama valor, expresando muy bien su influencia dinámica y vitalizante, cuando se comprende y emplea su significado espiritual. Las 4 series de cartas del tarot asignadas a Nezach revelan de manera muy curiosa la naturaleza de la influencia de Venus, a medida que fluye a través de los planos. Nos enseñan una lección importante, mostrándonos hasta qué punto esta fuerza es esencialmente inestable, a menos que tenga su raíz en el principio espiritual. Las formas inferiores del amor son las emociones, en las cuales uno no se puede fiar, pero el amor es superior, es dinámico y vigorizante.